Bueno. Ya, 2, 4, 6. Estoy sobreviviendo con café. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos esta mañana a informarles sobre el trabajo que realizamos a través del Consejo Parlamentario Regional sobre las migraciones en días pasados, del 26 al 29 de julio, en el estado de Sonora y el estado de Baja California, que lo denominamos la ruta del migrante, una ruta que frecuentemente es tomada por este fenómeno y que tuvimos para bien, tanto la diputada Amalia García y yo, ser anfitrionas del Consejo Parlamentario como presidentas pro tempore, y que nos acompañaron diputados de Salvador, Guatemala, Dominicana, y con la ausencia muy notoria y preocupante de Honduras y Nicaragua, que son uno de los grandes expulsores de migrantes. Visitamos las instalaciones migratorias en Sonora. Se realizó una conferencia de prensa previa que informamos a los medios de comunicación cuál sería la dinámica de esta gira, y que durante la participación que tuvimos ahí, bueno, salieron diferentes temas relacionados, y sin duda el que más énfasis y mayor cobertura tuvo fue el de tema de niños migrantes no acompañados. Afortunadamente debo decirles que durante el trayecto que tuvimos en estos puntos en la frontera norte no encontramos niños migrantes a altos números. Vimos niños migrantes solamente en Hermosillo, y en el resto de la ruta fue notorio que pues eran prácticamente adultos quienes se encontraban. Decenas de personas que se encontraban en los albergues, y que bueno, el espacio fronterizo en el estado de Sonora y en el estado de Baja California pues es muy amplio, y pues pudieron ver los diputados las diferentes circunstancias en las que se enfrentan, climáticas, de geografía, y pues todo lo que implica llegar prioritariamente hasta el punto para después intentar cruzar la frontera. Una vez que estuvimos en Baja California, visitamos uno de los hoteles del migrante donde se albergan un gran número de ellos, y que es uno de los centros de atención, me parece, más grandes. Yo creo que ni el propio Instituto Nacional de Migración tiene una infraestructura tan grande como este hotel, que así es llamado en la localidad, el Hotel del Migrante, y que pues no tiene otra finalidad más que el de darles albergue a todos aquellos que han sido repatriados y a muchos que ya han decidido quedarse en la ciudad fronteriza. Decirles que en Tijuana tuvimos un trabajo muy interesante con el Colegio de la Frontera, y que en la visita que finalmente concluimos en esta ciudad fue sorprendente y muy impactante el recorrido que se hizo sobre el bordo de Tijuana con la frontera estadounidense. Esta visita pues nos ayudó a abrir los ojos de la importancia y la urgencia que tiene el tema en los próximos meses, que tendremos que trabajar fuertemente en acciones, tanto en Cámara de Diputados como senadores, para exponer la problemática, y la otra, la urgencia de hacer estadística más clara sobre nuestro país y sobre nuestra propia dinámica en torno a lo que tenemos que hacer, les repito, en el marco legal y también en el marco hacia el Ejecutivo, que debe de ampliar y debe de fortalecerse, porque yo creo que si hablamos de una crisis migratoria solamente hacia el fenómeno de la niñez migrante, créanme que lo que vimos en el bordo de Tijuana, eso sí es una verdadera crisis humanitaria. Ya está totalmente desfasado de un solo concepto, ya no lo podemos dejar solamente en el concepto de migración. Ya tenemos una temática diversa, multifactorial, donde encuentra prostitución, droga, trata, abuso de autoridad, y una preocupante y latente, pues, ¿qué les podría decir?, de crisis, porque pues esta gente prácticamente no existe, no tiene identificación, no hay autoridad que les dé la identificación, y por lo tanto pues están a expensas de lo que suceda, no tienen otra más que permanecer ahí a ver qué es lo que finalmente sucede. No me quiero extender más, quisiera también que mis compañeras, la diputada Amalia García y la senadora Cuevas, compartan su
su experiencia y ahondemos en el tema y también abrirnos a las preguntas. Le cedo la palabra a la diputada Amalia García. Gracias. Yo deseo destacar que las diputadas senadoras, diputados senadores que fuimos en esta ocasión, actuamos con una gran coincidencia. Y lo destaco sobre todo porque desde el Poder Legislativo en México hemos ido construyendo un compromiso a favor de los derechos de los migrantes, de las migrantes, tanto los que llegan a nuestro país y lo cruzan, los migrantes internos que van de un lugar a otro buscando empleo, y aquellos mexicanos, mexicanas que van hacia los Estados Unidos y que son retornados. Es decir, ante la migración, ante los migrantes, lo que hemos dicho desde el Congreso, y en eso coincidimos, es que se trata, perdonando, me veo mal de la garganta, de 7 días de no dormir, casi prácticamente. Se trata de personas con derechos, y esos derechos deben ser respetados. Pero una cosa es una declaración, una cosa es un valor que está plasmado en nuestra Constitución, y otra cosa es la realidad. La realidad es que encontramos que no se respetan esos derechos humanos. Y por eso hoy se requiere que desde el Congreso insistamos en que tiene que concretarse políticas públicas que garanticen esa protección a los migrantes. Yo quiero enfatizar de manera especial, y a lo largo de este recorrido por la ruta del migrante hacia el norte lo reiteramos y coincidimos en que tiene que reflejarse en el presupuesto. El presidente presentará su propuesta de presupuesto el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. El año pasado no solamente no se mantuvo el presupuesto para todos los programas que tienen que ver con los migrantes y sus familias, sino que disminuyó sensiblemente. Hoy, ante una opinión pública que ha ido conociendo el drama de los migrantes, de los niños migrantes, de los deportados por los Estados Unidos a nuestro país, más de 2 millones de personas deportadas. La senadora hablaba en este momento, la senadora Ana Gabriela, de el drama y la crisis de los que son deportados, cómo viven ahí en Tijuana. Muchos estaban viviendo en las laderas del río, en hoyos que construyen para hacer su vivienda, los quitaron de ahí, están viviendo en carpas y son acosados por la policía, en ocasiones por la propia población, que no encuentran una solución a esta situación. Tienen que construirse políticas públicas y tienen que reflejarse en presupuestos. No es suficiente que hablemos de los derechos humanos de los migrantes, de nuestros propios migrantes, y que no haya recursos para atenderlos. ¿Hacia dónde deberían destinarse los recursos? No estamos diciendo nada nuevo, se ha dicho con anterioridad, pero ha faltado la sensibilidad del gobierno de la República para atenderlo. Se ha dicho que los migrantes que regresan, que han sido deportados, y en este estudio del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana queda claro, la mayoría son personas que tienen nivel de secundaria o preparatoria, que tienen un conocimiento, un oficio, que aportaron a la economía de los Estados Unidos, que aportaron permanentemente a la economía de México con lo que le enviaban a sus familias, y son personas, la mayoría, en edad productiva, y quien pierde es México porque no se les está aprovechando. Lo que tendría que hacerse es reintegrarlos y hacer que formen parte del tejido económico y social de nuestro país, porque vienen ya con un conocimiento, con una habilidad, con un oficio adquirido. Son hombres y mujeres valiosas, pero como bien se ha dicho aquí, lo que sucede con ellos una vez que regresan es que son hostilizados, y efectivamente son indocumentados en Estados Unidos e indocumentados en su propio país. Se tiene que facilitar las condiciones por el Instituto de Migración para que inmediatamente, en cuanto ellos retornan, se les pueda dar su acta de nacimiento, para que tengan un documento, porque es un derecho humano y está en la Constitución el derecho a la identidad. Tienen derecho a tener un documento que acredite su identidad, y además, a partir de esa identidad, a que se les garanticen derechos.
Yo enfatizo esto, fue un viaje muy intenso. Quiero felicitar a las compañeras senadoras, a las dos Gabrielas, a la senadora Gabriela Cuevas, a la senadora Ana Gabriela Guevara, porque veo en el video que estaban pasando que han recogido imágenes sobre lo que fue este recorrido. Yo solamente destaco una, entre todas muy fuertes, pero una que es una cruz que tienen en un albergue un grupo de religiosos, un sacerdote, y esa cruz está hecha con tiras de papel. Cada tira de papel lo que contiene es un nombre de cada uno de los migrantes que perdieron la vida cruzando por el desierto. Y dice la edad, y dice además de que fallecieron la mayor parte por deshidratación. Cuando estuvimos en Mexicali, la temperatura estaba a 50 grados. Nada más imaginemos lo que significa que estos migrantes crucen por el desierto. Por supuesto que mueren, porque empiezan a tener ampollas en los pies, empiezan a dejar de caminar y mueren en el desierto. Esto no puede seguir siendo la tónica de los gobiernos respecto de los migrantes. Insensibilidad, uso de la fuerza, verlos como un asunto de seguridad nacional, utilización de las corporaciones y con una idea de contención. Exactamente al contrario, lo que planteamos en el Congreso de la Unión es que tiene que ponerse en el centro sus derechos, la vigencia y el respeto a sus derechos, que tienen que implementarse políticas públicas y que tienen que garantizarse los presupuestos para respaldarlos. Yo termino solamente señalando, en el caso de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, lo hemos conversado y con la senadora Gabriela Cuevas, que tiene una iniciativa sobre niños migrantes. En la Cámara de Diputados también hemos trabajado en ese tema, que lamento que esta semana pasada, en reuniones que hubo con altos funcionarios del gobierno mexicano, mostraron una enorme resistencia a que sea aprobada la ley para protección de niñas, niños y adolescentes migrantes en el Congreso de la Unión. Y cuando digo que hay resistencia al gobierno de la República, lo que quiero decir es que no hay disposición para que los votos que son indispensables para que se apruebe esa ley sean favorables a esa iniciativa, que protegería a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. Yo quiero hacer un llamado aquí, en compañía de las senadoras Gabriela Cuevas y Ana Gabriela Guevara, para que el PRI y el Gobierno de la República, que tienen una presencia fundamental en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, finalmente desechen esa resistencia a que se apruebe esa ley. De otra manera, solamente habrá declaraciones de buena voluntad, compromisos de palabra, pero en los hechos no estará constatándose que hay el compromiso de México para la protección de los migrantes. Y yo creo que este es el momento oportuno en esta conferencia de prensa, un mes antes prácticamente de que empiece el periodo ordinario de sesiones, para decirlo, porque si no lo decimos de viva voz, de manera clara y abierta, y en este lugar, que es el espacio de la representación plural de los mexicanos y las mexicanas, y no hacemos este llamado al gobierno mexicano y al PRI, y digo PRI porque sus votos son indispensables. Hemos hecho todo para que haya una coincidencia, todo el cabildeo, todo el diálogo. Llevamos año y medio trabajando en estas mesas con el gobierno de la República y con el PRI. Y finalmente, a estas alturas, lo que vemos es que no existe la decisión ni la disposición para aprobar esa ley. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Le cedo la palabra a la senadora Cuevas. Muchas gracias, senadora Guevara. Muchas gracias, diputada Amalia García. Para mí es un honor estar aquí con las dos presidentas de las comisiones de migración, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que me permitan trabajar con ellas en estos temas tan sensibles y tan importantes desde la Comisión de Relaciones Exteriores, porque, pues como bien lo hicieron ellas en Coparem, sumando esfuerzos con otros países, también se pueden encontrar soluciones, no solo dentro de nuestro territorio, sino también soluciones regionales.
Esta gira fue particularmente interesante y lo fue porque a veces se da por hablar del tema de migración sin realmente ponernos en los zapatos de quienes están migrando, de qué condiciones se enfrentan desde el clima, conocer la criminalidad de la zona, los problemas, como lo comentaban, desde identidad. En esta cruz a la que hacía referencia la diputada Amalia, una cruz hecha con tiritas de papel, muchos de los fallecidos venían como no identificados. Y eso pues nos habla del tamaño de la tragedia, porque morir anónimo significa que va a haber, pues por lo pronto, una familia que va a estar esperando noticias de qué le pasó a esa persona. De ese tamaño es el problema al que nos enfrentamos. Y se desprende de esta gira pues mucha tarea que tenemos que hacer. No se trata solamente de caminar y recorrer, sino de tener planteamientos mucho más concretos y mucho más aterrizados para poder resolver esta problemática, que no es nueva, pero que sí se ha ido pues volviendo cada vez más cruel. En primer lugar, me parece que tenemos 5 compromisos que se desprenden de esta gira. Primero es que México no puede seguir teniendo una atención consular que no se modernice de acuerdo a las necesidades que van viviendo nuestros connacionales. La atención y la protección que se debe dar desde los consulados mexicanos, insisto, tiene que ser mucho más eficaz, tiene que crecer, requiere de más abogados, requiere de mucho mayor personal que sepa trabajar. En este caso tuvimos un pico, una crisis con niños. No tarda en que se hable del tema que están viviendo las mujeres migrantes. Esa va a ser la siguiente crisis humanitaria de la que hoy la viven, pero nadie está hablando de ella. Y no hay personal siquiera capacitado en los consulados para atender una problemática. La tendencia en los consulados ha venido siendo meramente inercial. En segundo lugar, y lo hablaba la senadora Guevara, el tema de la infraestructura. Es increíble que las organizaciones de la sociedad civil tengan mejor infraestructura que la del gobierno. ¿Por qué? Porque es labor del gobierno atender a nuestros propios connacionales y es labor de nuestro gobierno cumplir con lo que establece la Constitución y la Ley de Migración, que entonces le decíamos nueva, pero que es ya de hace 3 años. En tercer lugar está el tema fundamental del respeto irrestricto a los derechos humanos y entre ellos el derecho a la identidad. No pueden seguir habiendo vidas o incluso muertes anónimas. Ese derecho lo tenemos todas las personas, pero si tanto además vamos hablando en otras vertientes de los desaparecidos, del crimen organizado, pues mientras sigamos viendo estas tiras de papel donde se dice no identificado, pues siempre habrá una persona esperando a su familia. Y por otro lado está el tema fundamental del acceso a oportunidades. Hace unos días nuestro gobierno hacía un llamado a Centroamérica para que Centroamérica tuviera las oportunidades de desarrollo de manera que sus migrantes no salieran de los países, no se convirtiera la gente en migrantes. Pues ese mismo llamado hacemos desde aquí a México, a que México, especialmente en la zona sur de nuestro país y en las comunidades de origen de migrantes, que son las mismas de siempre prácticamente, solo que ha ido creciendo en las comunidades donde hay mayor delincuencia, México también responde a esa obligación constitucional y genere las condiciones de desarrollo que eviten que las familias sigan separadas. Si algo queda claro de esta gira es que la premisa de que la gente persigue el sueño americano es completamente falsa. La gente que migra no está persiguiendo ningún sueño, está escapando de una pesadilla y no sabe si se va a enfrentar a una peor. Cuando uno llega a la frontera y ve estos muros y ve las cruces en estos muros, lo único que se puede pensar es qué tan mal estará la situación en estas comunidades de origen como para arriesgar la vida y pensar que la de uno puede ser una cruz más en esa frontera. Y por ello quisiera yo aquí además aprovechar pues el trabajo con la senadora Ana Gabriela Guevara, quien además hemos trabajado ella como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y sin duda como un papel muy destacado como presidenta de la Comisión de Migración, y aprovechar la visita a este Senado de la diputada Amalia García para que podamos impulsar también desde este Senado, si bien de manera muy respetuosa, sabemos que el presupuesto no es nuestra facultad, pero la política exterior sí.
Queremos impulsar en la Comisión de Relaciones Exteriores un punto de acuerdo para que haya más presupuesto para esta atención consular que vimos cuánta falta hace. Necesitamos mejores esquemas de protección. Necesitamos un México mucho más activo con nuestros connacionales en el extranjero y no lo estamos viendo. Si el pretexto es de presupuesto, porque además pudiera ser real, el presupuesto de la Cancillería prácticamente va disminuyendo, se queda igual cada año, queremos pedirle, diputada, que una vez que este punto de acuerdo fuera aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores, pudiéramos contar con su apoyo para impulsarlo en la Cámara de Diputados y de esta forma pues podemos tener la claridad que usted ya tiene en lo que se debe hacer en el territorio nacional, pero también lo que debemos hacer para proteger a los mexicanos que están más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias a las dos presidentas, porque además debo decirles que con ellas hemos trabajado muy bien las iniciativas de ley que se han presentado en materia de niños migrantes no acompañados, y yo también me sumo a la voluntad de ambas y hago votos para que puedan aprobarse estas iniciativas cuanto antes. Muchas gracias, senadora Cuevas. Bien, pues como ya escucharon, verdaderamente fue conmovedor el estar en esta gira de trabajo. Yo, para concluir nuestras participaciones, quisiera solamente decirles que entre las conclusiones que encontramos, en alusión a lo ya mencionado por la diputada Amalia García y la senadora Cuevas, de lo que está cuantificado en esta zona solamente